Esto es Cabildeo Digital. Betas. ¿Quién se llevó la riqueza minera en los años del MAS? Una investigación de Amalia Pando y Edwin Cacho Herrera. Bienvenido, le decimos a Pablo Villegas, que es un investigador especializado en el tema de minería, pero no exclusivamente. Es investigador del CEDIP y responsable de recursos naturales. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Amalia, un placer. Pablo, el año pasado, gestión 2023, la minería cayó en $1.000 millones. Del 22, que parece que fue un buen año, cayó en $1.000 millones. ¿Qué pasó? Hay un problema estructural de la minería boliviana que no reacciona ante los precios altos a tiempo. Y cuando reacciona, los precios están cayendo, ¿ya? Entonces es un problema que lleva, bueno, como dice la palabra, estructural, ¿no? Ahora hay otro problema, es que se han retirado de Bolivia muchas empresas, bueno, pocas, pero de las que había, del sector mediano, que en realidad es el grande, ¿no? Entonces, como consecuencia tienes una caída en producción, en peso, ¿ya? O sea, que no va con los precios de los minerales, ¿no? Lo mismo que ocurre con el gas, ¿no? O sea, tienes precios altos del petróleo, pero la producción cae por falta de reservas, ¿no? Y en minería ha pasado lo mismo. ¿En Sí. todos los metales? ¿En todos los minerales, perdón? No, en realidad lo que ha subido y se ha convertido en el principal producto de exportación de todo lo que exporta Bolivia es el oro, ¿no? Entonces ese es el principal, ¿no? Y estamos hablando del oro registrado, ¿no? Claro. Y también cayó el oro. Habían exportado en el registrado 3.000 millones y resultaron con 2.000 millones, ¿no? Claro. Algo tuvo que haber pasado, ¿no? Claro, lo que pasa en el largo plazo con el oro es que el volumen registrado que aparece como exportado está bajando, ¿no? Y cuando ves en precios ha subido y claro, sube porque ha subido el precio del oro, ¿no? Pero el registrado viene bajando hace varios años, ¿no? El volumen, ¿te refieres al volumen? El peso, sí, eso. Bueno, Pero sube el valor por el valor que tiene el oro, ¿no? en síntesis, el año pasado la minería dejó de producir 1.000 millones porque no aprovechó la época de los buenos precios y el año pasado bajaron los precios. O sea, se han estabilizado, digamos, el primer año especialmente la guerra de Ucrania, todos los precios han subido, luego han tendido a una estabilización y agarrar cada mineral su propio rumbo, diremos, ¿no? Y lo mismo ocurrió con el petróleo, aunque no ha bajado mucho, pero ha bajado algo, ¿no? Entonces ese es el problema, pero sobre lo que quiero llamar la atención es sobre esta característica de la minería boliviana, que no reacciona a tiempo, ¿no? Lo que muestra que hay un retraso en el aparato productivo minero, ¿no? Le cuesta reaccionar, Así le cuesta aumentar una tonelada. Ahora, prever, ¿no? Pablo, me llamó la atención que la empresa privada que más impuestos paga resulta ser San Cristóbal, por encima de la Cervecería Boliviana Nacional. San Cristóbal es una empresa privada, está explotando zinc en Potosí, trabaja desde el 2006, si no me falla la memoria. Pablo, también sé que San Cristóbal podría dejar
o va a disminuir producción paulatinamente y en algún momento dejará de producir zinc. Entiendo que hay un interés de cambiar de rubro hacia la plata, pero si cae San Cristóbal, ¿cuál va a ser el impacto en impuestos y otros? San Cristóbal produce zinc, plomo y plata, ¿ya? Y lo que ya se ha consolidado es que San Cristóbal, es que son dos nombres muy parecidos, la empresa que vende y la empresa que compra. San Cristóbal, que era parte del conglomerado Sumitomo, ya ha sido vendida a San Cristóbal Mining Inc. Exacto. Ya ha sido vendida, eso ya se ha consolidado. Entonces esta nueva empresa es una empresa registrada en Canadá, que está compuesta por otros dos que son, una es la Trafigura, que es la grande, y una pequeña, que es la Ocean algo, que es comercializadora de minerales registrada en Inglaterra, que es pequeña empresa. Y esta empresa, la compradora, se formó el año 2022 y compró Sumitomo el 2023. Consolidaron el acuerdo. Entonces, esto sugiere que la empresa se formó para comprar Sumitomo, ¿ya? Ahora, ¿por qué vendió Sumitomo su empresa, que era la más grande, estaba entre las más grandes del mundo y la más grande de Bolivia? Es difícil dar una palabra segura, pero cuando vemos el acuerdo la noticia de venta, hay un dato muy interesante que dice: se está vendiendo sin cumplir con los requisitos. Hay un requisito de las instituciones que regulan los mercados de valor, ¿no?, que obligan a llenar ciertos requisitos respecto a reservas y recursos minerales de lo que tiene una empresa. Entonces aquí dice explícitamente la noticia de venta: se está vendiendo sin cumplir con ese requisito. O sea, no se sabe qué está vendiendo. O sea, con cuánto de reservas está vendiendo, ¿ya? Y entonces es difícil. Ahora, claro, la empresa que compra dice: tenemos por lo menos para 7 años, pero hemos comprado no por eso, sino por el potencial, o sea, para explorar. Entonces, eso te dice que la empresa que compra la podemos clasificar en una empresa junior, ¿ya? Y entonces, ahora, aquí viene el problema, si me permites extenderme sobre esto. ¿Qué tiene, digamos, tú tienes un departamento y me alquilas? Yo lo traspaso sin consultarte, ¿no? ¿Puedo hacer eso o no puedo hacer? ¿Ya? La otra cosa, cuando lo traspaso, está cerrado y tú no sabes qué cosa he traspasado, con cuánto, tú me has dado amoblado, digan, no se sabe con cuánto, porque yo lo tengo todo cerrado. Entonces tú como propietario tienes ahí un problema. Y ese es el problema que debía haber atendido el Estado boliviano, el gobierno, cuando se enteraron de que iba a haber esta venta. Es decir, no puedes permitir que se venda sin saber qué se está vendiendo, con cuánto de reservas se está vendiendo, pero además que se venda porque según la Constitución Política del Estado, solo el Estado puede ceder los recursos mineros, en este caso. Entonces ese recurso tendría que haber vuelto al Estado para después ser otorgado a la que ha comprado. Entonces quiere decir que la mina más grande del país se ha transferido bueno, como estoy diciendo, ¿no? Con un Estado que desconoce totalmente qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces no sabemos. Al margen de este problema legal, sí, que como ocurrió hace 2 años y no hay pleito alguno en curso, parece que se consolida, es decir, que los derechos de la japonesa pasan a la nueva empresa, ¿no? Sí. Y queda en ese ámbito. Pero lo que tú me dices es lo que me llama la atención y ese es el punto central de mi pregunta. ¿Tiene
reservas apenas para 7 años. ¿Qué pasaría si San Cristóbal deja de producir los volúmenes que produce de zinc? ¿Qué pasaría con los impuestos y los ingresos del gobierno? Bueno, perdemos esos ingresos, ¿no? Punto. Es el problema. Y claro, eso se suma a las pérdidas que tenemos en las exportaciones de gas, ¿no? Pero como tú dices, 7 años no es nada. Exacto. No es nada en minería y, bueno, relativamente, porque un periodo de cielo abierto son 14, 16 años normalmente, pero 7 años no es nada y por eso la empresa declara, no es por eso, sino por el potencial, o sea, porque vamos a explorar, ¿no? Ese es el problema. En este momento no tengo en la cabeza exactamente cuánto es el monto de regalías que aportaba San Cristóbal, pero era importante, el más grande, ¿no? 400 millones. Por ahí va, alguito más es. Sí, imagínate. Sí. Si San Cristóbal, solo San Cristóbal, aporta lo que aporta, se convierte en la primera empresa que paga impuestos en el país, la número 1. Si pagara lo que corresponde las cooperativas mineras, que juntas producen más que San Cristóbal, entonces entiendo que hay ahí un derroche de beneplácito, de bondad del gobierno. Claro, las cooperativas pagan 2% de regalía por ser cooperativas y el sector minero de complejos, se llama esto zinc, etcétera. Podemos ponerle un 4%, 6% de regalías, o sea, pagan mucho más. ¿Ya? Pagan mucho más, según los minerales, la regalía, ¿no? Entonces podemos poner un término medio de 4 o 5%, entonces ellos pagan mucho más. Y en el caso de las cooperativas hay un límite, ese 2% se aplica hasta un límite de 40 kilos por cooperativa, ¿ya? Cuando tú ves el valor de las exportaciones de oro, entonces ahí debía quedar claro que no solamente estamos hablando de ese cupo, es decir, algo están haciendo. O sea, antes, hace unos años ya salió una noticia de que cooperativas de La Paz pasaban el oro excedente a cooperativas fantasmas en el Beni, ¿no? Entonces ellos se dan las formas y esa es la situación, o sea, eso es, ¿no? Y pasa lo mismo en la minería tradicional, el cooperativismo que explota otros minerales en Potosí principalmente. Bueno, lo que pasa con el resto del cooperativismo en el sector de complejos es que ha habido un cambio, lamentablemente no tengo el gráfico ahorita, lo voy a publicar en unos días. Ha habido un cambio estructural en la minería porque las cooperativas están convirtiéndose en las primeras productoras de muchos minerales o están rumbo a convertirse en las primeras productoras. Eso se debe en parte a la salida de las grandes empresas o de lo que llamamos el sector mediano. Eso se podría explicar en parte por eso, pero eso es el sector cooperativista, está en varios minerales, se ha convertido en la primera productora y perdón, mi perro está ahí. Entonces, y en otros está rumbo a convertirse en la primera productora. O sea, ha habido un cambio radical en la estructura y la producción estatal sigue manteniéndose al borde del barranco, ¿no? ¿No? Si el cooperativismo, en esa hipótesis que no va a ocurrir nunca, pagaría los mismos impuestos y las mismas regalías que el sector privado, Pablo, el gobierno no tendría déficit fiscal. Bueno, depende de qué gobierno hablamos, ¿no? Claro, porque se ve en Bolivia y en realidad en Latinoamérica muchos gobiernos. Hace tiempo publiqué un gráfico en un libro que sacaba en agosto,
muchos gobiernos latinoamericanos, justamente en la época de bonanza de todas las materias primas, fue la época en que más se endeudaron. Es decir, contaba con más recursos, pero fue cuando se endeudaron a matar y ahora están pagando las consecuencias, entre esos Bolivia, ¿no? Entonces, por eso digo, depende qué gobierno, por los razonables. Bueno, te entiendo la picardía, pero me refiero a que un gobierno, un Estado que requiere de tantos recursos, que ahora perdió lo del gas, en fin, está exportando minerales gratuitamente, ¿no? Y no veo que haga algo para poder revertir la situación. No, tienes toda la razón, porque más o menos podemos decir que por cada $100 que exportamos de mineral, quedan unos $7 para el país. Ya, eso es. Ahora hay otro factor a esto de las regalías de las cooperativas, que obviamente, como dices, reduciría en gran medida los problemas económicos del país, pero hay otro factor, y es que si comparamos el régimen regalitario que ellos tienen con las empresas estatales, con Guanuni, por ejemplo, y hace años hice un cálculo, si a Guanuni le favorecieran con el mismo régimen regalitario que a las cooperativas, casi se duplicarían sus ingresos. Entonces entonces ellos el mismo Estado saquea a las empresas estatales, las convierte en irrentables o empeora su irrentabilidad y favorece al sector privado porque el sector cooperativo es privado, ¿no? ¿Tú crees que Guanuni paga demasiadas regalías? No, lo que te digo es que ellos pagan mucho más que el sector privado, que son las cooperativas. Claro. Mucho más. Claro. ¿Y el sector estatal paga impuestos, el 37,5%? Claro, el sector estatal paga impuestos y paga regalías. Ahí está. Ese es el punto. Ese es el punto. Claro. Sí. ¿Crees que esta política injusta, pero injusta en muchos sentidos, ¿no? Tiene que ver con política, tiene que ver con una demagogia fiscal, con un interés político de obtener votos, respaldo político? Parece obvio. Todo lo que has dicho, ¿no? O sea, es el manipuleo político de obtener votación y de controlar sectores importantes del sector minero, ¿no? Y por una parte, y por otra parte, y es muy importante, la falta de capacidad, ¿ya? Es una falta de capacidad absoluta que puede verse, por ejemplo, en el caso del litio, ¿no? Tienes desde el 2008 que interviene el Estado y ahora ¿qué tenemos? Nada, o sea, la política del litio se maneja con titulares de prensa, ¿no? Grandes titulares, ¿no? O sea, es como el cuento de Sherezada en las 1001 noches, inventa un titular cada noche para que no la maten al día siguiente, ¿no? Entonces, eso se ve. Y si tú ves, yo hace unos años hacía una comparación, no sé si te acuerdas que estaban ingresando 2 empresas chinas al Illimani. Entonces, resulta que una de estas era su primera experiencia de internacionalización y tenía 8 patentes. Si me preguntaba, ¿cuántas patentes tiene YPFB? ¿Cuántas patentes tiene la ILB, que es del litio? ¿No? Cuyo objetivo era justamente obtener patentes, porque era tecnología propia para producir baterías. No tiene nada, ni siquiera publican artículos científicos, ¿no? Entonces, todas las estatales jamás se han propuesto esto, por ejemplo, las patentes, y eso que quiere decir que es una incapacidad total para ver el contexto minero actual, cómo se desenvuelve, en base a qué, y la importancia de la innovación, ¿no? Entonces ahí tienes no solamente todo lo que dijiste, sino es una incapacidad total. Ahora la cuestión es si esa incapacidad es solamente de los que ahora están ahí y no va a ser también de los que vengan después, ¿no? Ahí está el problema. Pablo, ahora esa incapacidad es tan extrema que digamos que se amplía
al terreno del cobro de impuestos, ¿no? En un sector que produce millones, porque son muy eficientes para perseguir al pequeño negocio citadino, ¿no? Si tú abres una tiendita, no sé qué cosa, te cae todo el mundo, te van a cerrar si no has emitido una factura. Pero sectores que producen millones de dólares, empezando del oro, pasando por el resto de los minerales, te declaras cooperativista y no pagas impuesto y te estás llevando un mineral que nos pertenece a todos los bolivianos, pero que se apropia y se queda en el sector que lo extrae. En minería no hay eso de que, como en la tierra es del que la trabaja, no. Acá los minerales no son de los que lo explotan, ¿no? Los minerales son de 11 millones de bolivianos, inclusive el bebé que está por nacer, ¿no? Nos corresponde a todos y se lo llevan y no pagan impuestos. No sé, estoy un poco indignada. Claro, tú ves desde hace varios años las constantes movilizaciones del sector de los gremiales protestando por el sistema impositivo y todos los decretos y leyes que les han pretendido clavar como considerarlos terroristas, ¿no? Por no cumplir con el régimen impositivo a los que les vienen obligando, y todos sabemos que el sector de gremiales es producto en gran parte de la crisis de la economía boliviana. O sea, si te despiden, no te queda otra que entrar ahí, y al entrar ahí te convierten en una especie de delincuente al que hay que perseguir. Y hay un dato interesante. Recientemente se publicó la evaluación llamada mutua entre el Gafilat y Bolivia, y el gobierno boliviano, ¿no? Entonces, hacen la evaluación y ahí hay un dato interesante, porque es donde más débil es el régimen de control del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y todas esas cosas, es en el minero. ¿Te das cuenta? Entonces, justamente lo que has dicho, y una institución externa lo está confirmando en una evaluación mutua con el gobierno. Es decir, ahí tienes un poco más de libertad que en los otros rubros, ¿no? ¿Tú crees que esto es reversible? ¿Cómo, desde el punto de vista de un gobierno que está interesado en obtener más recursos y también ser más justo en materia económica, si a los cooperativistas no se los puede tocar, ¿crees que se pueda impulsar una inversión privada? Bueno, los cooperativistas son inversión privada, ¿no? Claro, tienen cierto apoyo financiero crediticio del gobierno, pero el problema de la inversión privada hay que verlo en un marco más amplio, ¿no? O sea, supongo que estamos hablando privada extranjera, ¿no? Exactamente. Sí. Normalmente en Bolivia, cuando se habla de esto, siempre nos echamos la culpa, somos malos, ¿no? Somos malvados y por eso no vienen, etcétera. Pero yo comparo dos gobiernos o dos periodos de gobierno, por ejemplo, el llamado neoliberal con Gonzalo Sánchez de Lozada y el nuevo neoliberal, que es el del MAS, ¿no? Entonces, ambos querían inversión extranjera privada, ¿ya? Y si decimos que el régimen con Gonzalo Sánchez de Lozada era ampliamente abierto, ¿qué empresas vinieron transnacionales? Muy pocas. Y lo mismo con el régimen del MAS. Es decir, hay un problema que va más allá, ¿no? Yo no quiero darte las respuestas por tal o cual cosa, pero esa es la realidad. O sea, vinieron muy pocas. Entonces, a Bolivia abra el régimen, no abra, vienen muy pocas. Y ahí yo puedo hacer una hipótesis. Yo creo que una de las razones es que el Estado boliviano, con cualquier gobierno, siempre es un Estado muy ineficiente, incapaz. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, una empresa brasilera en el ANMI San Matías
la Votorantim, hizo un estudio, porque ellos tenían grandes concesiones para níquel, y muy importante para las baterías de litio. Tenían concesiones y ellos hicieron la evaluación de impacto ambiental allá por el 2007, ¿ya? Hicieron categoría 1, o sea, la más complicada. ¿Y cuánto tardó el Ministerio de Medio Ambiente en aprobar? O sea, el personal del Ministerio del Medio Ambiente de entonces no entendía una tabla demográfica donde dice sexo, edad y pones los números. Entonces ahí tú ves un Estado que está rogando porque llegue inversión pública, pero no tienen capacidad de nada. Entonces yo creo que ahí es un problema constante de Bolivia. Y hay otro, digamos, que podemos ver. ¿Qué pasó con las empresas mineras en la época de Gon y bueno, desde Víctor Paz, ¿no? De periodo neoliberal, etcétera, hasta ahora? Claro, se fueron a Atacama, están a la orilla del mar para exportar. Entonces, el Estado peruano y el chileno son estados más eficientes. Entonces, pero posiblemente la localización geográfica jugó un punto importante, pero no te quiero dar una visión definitiva. Para terminar este punto, es decir, Bolivia es un país complicado, con nacionalizaciones, etcétera, movilizaciones, pero si ves dónde actúan las empresas mineras, actúan en países donde hay guerra y manejan ellos mismos grupos armados. Esto Bolivia para ellos es una pichanga, comparando con ciertas regiones de África, por ejemplo. Y ahí está, para terminar, la declaración del ejecutivo de la empresa minera que compró San Cristóbal, que también se llama San Cristóbal. Está publicado en página 7 el año pasado. Y le dice, ¿usted cree que en Bolivia hay garantías? Y él le contesta, en ninguna parte hay garantías. Entonces lo que hay que hacer es trabajar la relación con las comunidades locales y con el Estado, así dice. O sea, bien boliviano parece, ¿no? O sea, nadie te garantiza, te tienes que llevar bien, hermanito, ¿no ve? Esa es la respuesta, traduciendo al boliviano. O sea, el acoso campesino, las tomas de minas, no es el factor determinante que asusta a la inversión privada. Por lo que tú dices, es el estado calamitoso del Estado. Yo sí, se me inclinaría más por eso y por la distancia que tiene Bolivia frente a un competidor que se llama Atacama, o sea, ¿no? Que está más cerca del mar, de los puertos, y posiblemente eso tiene un rol importante, ¿no? Sí, pero eso se puede, como San Cristóbal, ¿no? Lo resuelve con vía férrea. Pero en fin, vuelvo al punto de mi preocupación, y con eso cierro, Pablo. Si San Cristóbal deja de producir zinc, que no será mañana pasado, pero estamos hablando de 5 o 7 años, se cae la recaudación impositiva. Sí. Eso es muy grave para el Estado. Es grave, y es grave para los departamentos, ¿no? Donde está San Cristóbal, ¿no? Ahora, el Estado no puede invertir en exploración y decir, bueno, aquí hay una reserva de tal, aquí hay una reserva de cual, y bueno, eso podría ser más llamativo y atractivo. Sabes, el 2023, en el plan de inversiones del Estado en minería, juntando todas las exploracioncitas que hay, ¿no? 3.6% del presupuesto de inversiones va a exploración. Los números hablan. Y otro dato más. Claro, claro. Eso es poquísimo. O sea, si quieres reemplazar, ¿no? Y hay un dato más que te va a interesar. Yo he visto desde el 2015, que empezó ya la caída de la minería, hasta el 2022, solo el 47% de la inversión anunciada se ha ejecutado, promedio. Y el 2022, solo el 27% se ha ejecutado. Entonces quiere decir que todos esos proyectos de inversión, de industrialización, sustitución de importaciones que tienen que ver con minería y hidrocarburos, es lo mismo, es decir, son anuncios, titulares de prensa.
Pero te digo, en promedio 2015-2022, 47% de ejecución. Y el año 2022 es 27%. Un cuarto. Una yapita, Pablo. Hay movilizaciones en Potosí porque el gobierno anunció una planta de zinc en Oruro y Potosí dice, no, nosotros también queremos otra. El gobierno dijo, sí, bueno, ningún problema, también les vamos a hacer. Pero los Ayllus y todos cerca de Porco están movilizados. ¿Por qué crees que el sector campesino está tan interesado en que pongan una planta de zinc? Bueno, es porque esperan los beneficios en impuestos, regalías, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es, ¿por qué me he reído? De los años 60 ya vienen los proyectos de las leyes que declaran de prioridad nacional. Víctor Paz también sacó otra ley que declaraba de prioridad nacional, etcétera. Yo me acuerdo, Amalia Pando hizo un reportaje muy interesante hace unos años sobre que bueno, lamentablemente se pierden estos reportajes, pero muy interesante sobre cuando Evo Morales estaba tomando el proyecto en sus manos y prometiendo que iba a haber una refinería de zinc. No, eso es otro Carachipampa, otro litio, ¿no? Eso es, lamentablemente. Si me permites un dato más, ¿ya? ¿Por qué no invierten en Bolivia? Cuando decimos las cooperativas están subiendo en todos los rubros, no pagan muy pocas regalías o no pagan regalías, tienen un régimen muy permisivo en lo medioambiental, en sus derechos laborales, etcétera. Entonces podemos decir, claro, tienen un costo de producción bajo. Y yo digo, si yo fuera una transnacional, ¿para qué voy a entrar a Bolivia? Mejor les compro a estos ñatos, ¿no? Claro, les compro y el rato de comprar les digo, bueno, tu costo de producción es tal, o sea, el precio internacional de los minerales es una cosa, el precio que se paga en el campo es otra cosa, y eso va de acuerdo a la ley del mineral, o si es café, a la calidad del café. Entonces, digamos, por eso digo, muchas empresas no deben hallar incentivo para entrar si aquí hay alguien que se los produce y no tienes que molestarte haciendo trámites y Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso debe ser otro factor. Pablo Villegas, muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Chao, Pablo.